Villagrán, hablábamos que ustedes dijeron cuando este precio de referencia se dio a conocer que este acuerdo ejecutivo más bien fortalecía a las petroleras en la ganancia que estaban teniendo en la venta de combustible. ¿Por qué? Bueno, aparece un artículo en este decreto, aparece un rubro que habla sobre el margen mayorista y margen minorista. Aquí lo que han hecho es sacar un margen de operación tanto de la petrolera como del gasolinero. Nuestro reclamo era, y sigue siendo, de que hicieron un margen conglobado en el cual no se logra percibir realmente o discriminar cuánto es la ganancia de uno y cuánto es la ganancia del otro. Porque esto se puede prestar, Rafael, a aquello que el mismo ministro ha dicho de que algunos pueden estar ganando más de lo que deben ganar. Nosotros hemos dicho claramente al país, hemos inclusive presentado denuncias ante las instancias correspondientes, denunciando que las empresas petroleras nos imponen a nosotros las ganancias, o sea, no nos permiten ganar más de lo que ellos quieren, no es el Estado quien nos impide, sino que son las empresas petroleras, y además el precio del combustible en la bomba lo ponen ellos. Cuando nosotros vimos este rubro de margen conglobado, vimos que, por ejemplo, a la gasolina especial había un margen de 41,5 centavos, para la regular de 34,5 centavos y para el diésel de 23,5 centavos como un margen conglobado. Si nosotros le quitamos nuestro margen, que es de 14 centavos, mira, que estoy hablando de los márgenes de ganancia de las gasolineras. Ojalá que las empresas petroleras pudieran hablar claramente sobre sus ganancias. Las gasolineras ganan en la gasolina especial 14 centavos de margen bruto, en la regular 12 centavos y en el diésel 10 centavos. Si tomamos entonces la gasolina especial, según el acuerdo, es 41,5 menos los 14. Serían 28 centavos en la super, que ganarían las petroleras, 23 centavos en la regular, que ganan las petroleras, y 14 centavos en el diésel, que ganarían las petroleras. Eso en las gasolineras que son propietarios distintos, el gasolinero sí es propietario y la petrolera. Pero ¿qué pasa cuando ellos son los mismos dueños de la gasolinera? Claro, cuando ellos operan la gasolinera, ganan como importadores, inclusive se echan unos centavitos como fletistas también, ¿verdad? Coordinando el flete en las pipas, y además ganan como distribuidores al detalle, cuando operan, y hoy operan una cantidad grande de gasolineras, entonces ganan en esos rubros, sin contar de ahí para atrás, ganan como importadores, ganan como traders, ganan como productores, ganan en toda la cadena. Entonces lo que nosotros veíamos era que, comparando las ganancias que tenían las empresas petroleras en el año del año 2000 al 2002 por un decreto o por un pacto de caballeros, el margen en promedio de ellos andaba en 14 centavos. Pero ahora, con esta discriminación que nosotros hemos hecho, y esto lo hemos discutido ya con las autoridades de economía, porque luego de que nosotros lo publicáramos, vinieron los reclamos y dijeron que iban a ordenar este tema. Lo hemos platicado, Rafael, y no nos han dado una respuesta. Realmente no nos han dado una respuesta sobre esto que estoy planteando ahora. Dijeron que era malintencionada, Sí, incluso pero, la declaración de sí, ustedes. Sí, claro, y dijeron muchas cosas de mis declaraciones, pero fuimos a discutirlo, nos sentamos a la mesa, Rafael, y no nos contestaron esta pregunta. O sea, no nos contestaron esta pregunta. Quiero dejarle claro, pues, que nosotros íbamos a dialogar sobre el tema porque nos interesa, pero porque da la apariencia, y nosotros hemos tenido reclamos de nuestra gente, de nuestros socios, de las gasolineras, que dicen, entonces la gente está percibiendo que nosotros estamos ganando mucho más dinero. Entonces dijimos, vamos a salir al paso diciendo qué es lo que nosotros estamos viendo que hay en ese decreto. Entonces sostiene que sí, efectivamente, este acuerdo le da más ganancia a las gasolineras que antes. Podría serlo. A las distribuidoras, lo que pasa es que tenés en este decreto una cosa que es y no es. Algo que es obligatorio, no es obligatorio. Regulación, no regulación. Entonces, al final de cuentas, podría ser hasta mucho más la ganancia que tengan las petroleras, pero eso no lo sabemos. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos dicho, si es para transparentar el mercado, bueno, transparentémoslo. Si es para darle claridad a la gente y que tú entiendas claramente, que el consumidor, que el público entienda claramente cómo se compone un precio al consumidor, porque si no tenés lo que pasa siempre, que nosotros, esa es la lucha que hemos tenido en la opinión pública. La gente dice, los gasolineros son los ladrones, los gasolineros son los que abusan, los gasolineros son los que, miren, ya le subieron, es lo que la gente dice, pero hay que aclarar a la gente que en la parte de la comercialización de combustibles, Rafael, no participamos nada más las gasolineras, participan las empresas petroleras, y sobre eso es que nosotros reclamamos a las autoridades que con este tipo de decretos
en lugar de darle transparencia, digamos, a esto, nos quedan a nosotros muchas dudas. Ahora, pero se puede seguir la fórmula. Yo creo que sí transparenta un poco, en el sentido de que el precio tiene el precio CIF, el costo de internación, el flete, los márgenes mayoristas, minoristas. ¿Tú conoces esos datos, Rafael? Supuestamente podríamos encontrarlos en Internet. No los vas a encontrar. No los vas a encontrar. Tú tienes el decreto en tus manos. Y te reto, Rafael, que tú me digas un día esto que el Ministerio de Economía publicó en su página de Internet, y ojalá lo hiciéramos todos, y vamos a ver cuánto de flete, cuánto de ganancia, cuál fue el precio original, esa estructura, ese costo, no lo vas a tener. No lo vas a tener. Tú tienes ahí en tus manos los datos. El costo de internación tiene un valor, el costo de flete lo da también el... Eso va a variar semana tras semana. ¿Lo vamos a tener? No lo vamos a tener. ¿Lo vamos a conocer? No lo vamos a conocer. Yo te digo, sí, esto es así. Y nos dice, miren, bueno, fíjate que oficialmente hay errores que se cometen que son importantes decirlo. Por ejemplo, este decreto ejecutivo a los actores nunca nos entregó, bueno, nosotros nunca lo discutimos, ¿verdad? Pero a los actores nunca nos entregó, a los diputados. Yo fui con un amigo diputado de una fracción pequeña y me dijo, mira Julio, te llamo porque quiero ver si tenemos el decreto ejecutivo del Ministerio de Economía. Sí, le digo, aquí está. Y me dijo, es que fíjate que yo no lo tengo. Los legisladores no lo tienen. Entonces son cosas que a veces parecen pequeñas, pero son importantes. Y yo te digo, si tú me dijeras en este momento, Rafael, no, que las autoridades, tú has escuchado que las autoridades van a publicar la estructura semana tras semana, cuánto nos costó el flete, cuánto fue el costo del precio internacional, cuánto fue la ganancia, cuánto fueron de impuestos, y al final el precio del consumidor es este. Yo te digo, estaríamos transparentando el mercado. Ahí sí, pero con una fórmula que me puede presentar un montón de cosas. Pero si yo no tengo la información, esa que te digo precisa, antes lo hacían público. Antes lo hacían público con el sistema de precios de paridad de importación. Nosotros conocíamos como asociación los detalles. ¿Cuánto pagábamos de impuestos en esa semana? ¿Cuánto era el margen? ¿Cuánto eran los costos de internación del producto? ¿Cuál era la cotización internacional que se puso como primer precio? Todo eso lo sabíamos. Si esto no es así, entonces la transparencia que buscamos no la vamos a tener. ¿No es para ustedes fácil encontrar estos datos? ¿No es para ustedes que están en el negocio de acceso también a estos datos para llevar la referencia que va a publicar el Ministerio? Por ejemplo... ¿O es tan arbitrario al interior de la Dirección de Hidrocarburos? Es que podría ser. Y para evitar eso hay que transparentarlo. Para evitar eso hay que transparentarlo. Antes lo hacía el Ministerio de Economía. Y nos mandaba una copia y nos mire, esta es la estructura para esta semana. Eso te transparenta. Ahora, yo te puedo decir, el flete marítimo de Houston a Cajutla, si el barco viene de Ecuador, ¿por qué voy a cotizar yo de Houston a Cajutla? Pero eso es lo que aparece en la fórmula. Y yo me voy a meter a investigar, yo sé que tú lo has hecho, pero es un poco difícil, investigar, vaya, ¿cuánto me cuesta el flete de Houston a Cajutla, pasando por Canal de Panamá, tengo que pagar tanto en Panamá? Estas son cosas tan difíciles, son muy técnicas, ¿verdad? Pero si tú las pones, si la autoridad las pone en una estructura y la da a conocer, me decían los amigos en Honduras, que hay un sitio de la CAP en Honduras que publica semanalmente esa estructura y te da todos los costos. Qué interesante. En Guatemala te ponen en el internet, oye qué interesante, te ponen en internet, Rafael, una hoja donde dice, la compañía tal importó en esta semana, y te pone el nombre del buque tanque, cuándo zarpó, cuándo llegó al puerto, qué precio traía. Qué interesante.